¿Por qué te sientes un fraude a pesar del éxito o los éxitos que has podido tener a lo largo de tu vida? Hoy vamos a decodificar lo que se le conoce como la máscara del impostor. Hay quienes incluso lo pueden llegar a mencionar como un síndrome, que es el síndrome del impostor. Pero, ¿qué es el impostor? Sentirte un fraude dentro de tu propia vida, dentro de tus propias acciones, dentro de los éxitos que tienes, significa minimizar todo lo que has logrado. Porque seguramente has logrado cosas importantes, pero en lugar de sentirte orgulloso, probablemente sentiste que alguien iba a descubrir que en realidad no eras tan bueno como ellos creen. Seguramente has recibido reconocimiento y aquí hay que preguntarnos qué tan acostumbrados estamos a recibir ese reconocimiento. Aún con las palabras, con el reconocimiento de personas externas, hay veces que sentimos por dentro, no fue para tanto, no hice tanto, fue gracias a otras cosas, minimizas como de, ay, qué bonito cabello. Ay, ¿sí? ¿Tú crees? Dudamos todo el tiempo. Nos creemos unos impostores en nuestra propia vida. Incluso muchas veces lo atribuimos a la suerte. Cualquiera pudo haberlo hecho. No es para tanto. Fue algo sencillo. Si es así, este episodio es para ti. No importa cuántos logros acumules. Si tu identidad sigue construyéndose sobre una herida, ningún éxito va a ser suficiente para poder convencerte de quién eres y de todo lo que has logrado y de todo lo que puedes lograr. Entonces, ¿qué es realmente el síndrome del impostor? ¿Por qué aparece incluso en personas altamente exitosas que pareciera que están acostumbradas a tener éxito, a ser vistas, a recibir ese reconocimiento? ¿Qué heridas lo sostienen? ¿Cómo recuperar una identidad basada en tu valor real? La mayoría cree que cuando alcance cierto nivel, cuando logre tener posesiones materiales o obtener el logro que en ese momento, que en ese instante los haga tener, que les haga tener significado, el sentirse diferente, creen que hasta ese momento van a ser felices. Y no es así. También suponen que hasta que llegue ese instante van a dejar de dudar, pero ocurre exactamente lo contrario. Muchas veces el éxito va a amplificar la inseguridad y la va a amplificar precisamente por ese grado de exposición. Ya no eres invisible, eres mucho más visible y con ello tu grado de exposición siempre va a ser mucho más. Y para ello hay un fenómeno que le llaman el arco móvil. Y en este fenómeno nunca llegas, siempre aparece un objetivo. Cuando llegue el trabajo deseado, cuando obtenga un coche, cuando obtenga una casa, cuando tenga una pareja, cuando logre realizar ese viaje, cosas que prácticamente podemos ver lejanas e imposibles, cuando gane más dinero, cuando tenga mi negocio, cuando tenga más seguidores, es cuando piensas que te vas a sentir mucho más completo y con ello vas a adquirir mayor seguridad. Y cuando sucede, cuando ya lo tienes en tu poder, ¿qué es lo que pasa? Ya no significa nada, ya no le das el valor, el punch con el que tanta ilusión querías llegar a generar, querías llegar a obtener, porque ya lo tienes, te das cuenta de que realmente no es lo que querías, no es lo que buscabas. Y en ese encuentro te invitamos a que te cuestiones cuántas metas has cumplido y que alguna vez juraste que no las ibas a realizar. Las veías tan lejanas que cuando llegan ya no les das ese peso. Y ahí comienza nuestro síndrome del impostor. Claro, porque es como una máscara, esa máscara que nos ponemos para evitar reconocernos. Porque cuando la autoestima está basada en los logros, generalmente lo que sucede es que, pues no, nunca va a ser suficiente. Siempre vas a estar buscando el producir para sentirte exitoso y regresamos a uno de nuestros capítulos anteriores, se los vamos a dejar al final del video, quédense hasta el final porque también vamos a tener un ejercicio súper poderoso. Hacemos pausa para recordarles que se suscriban, le den like por favor, eso nos ayuda muchísimo y también saber eh,
si se identifican con algunas de las cosas que estamos mencionando en este episodio, y por supuesto que otros temas les gustaría que abordáramos. Y bueno, regresando al tema de la autoestima, les decía que hablando de perfección, o sea, en esta sociedad del cansancio, generalmente lo que sucede es que queremos producir todo el tiempo para lograr más éxitos, para tener más reconocimiento, para tener más validación. Y cuando la autoestima está basada solo en esos reconocimientos, es cuando tenemos un problema. Y hablamos del amor propio, hablamos de realmente construir el amor, porque a un hijo no lo vas a dejar de querer porque no diga bien un discurso o porque no ganó un partido de fútbol. Tú lo vas a seguir amando. Y lo mismo aplica con ese amor propio. Si tú fallas una vez, eso no demerita el amor que te tienes. Lo intentaste y eso es lo más valioso de todo. Y entonces, ¿por qué esa necesidad de demostrar nuestro valor para sentir que merezco amor? Porque aquí ya no estamos hablando de lo que el otro me pide. Estoy hablando de lo que yo creo que tengo que ser para que el otro me valide, para que el otro me ame. Y de nuevo regresamos a esas heridas, ¿no? Para que no me abandonen, ¿qué tengo que hacer? Y es producir, producir, producir y nunca reconocer y nunca fomentar ese amor propio desde el reconocimiento propio, porque siempre es la autovalidación de afuera y el negarlo, el decir que somos un impostor y que realmente esa validación o ese reconocimiento que nos están haciendo no es para tanto. Y también es el dar, porque si no doy, no me siento valioso, no me siento merecedor. Y entonces vivo esa carrera loca de la vida en la que me siento obligado porque así es como lo he aprendido. Entonces, entre más doy, más valioso me siento. Pero ¿qué sucede también cuando en ese instante no tengo la capacidad para ofrecer algo? Ahí es importante nuestro autorreconocimiento, nuestra autovaloración, el sabernos merecedores de amor, merecedores de reconocer nuestros logros, nuestros éxitos, y entramos en un bucle o vivimos atrapados entre extremos. Y esos extremos puede ser la sobrepreparación. ¿Cuántas personas hemos conocido que ya se graduaron y después no hay un límite? Y eso está bien, el conocimiento siempre va a ser bienvenido, pero jamás se sienten listos. No se sienten listos para salir hacia la vida. Entonces, ya me fui por diplomados, ya me fui por la maestría, ya me fui por doctorados, pero esta información me la guardo y no la comparto también para el mundo. Y no tengo un límite para sentir que ya estoy realmente listo para integrar y para salir a la vida. Justo, y porque el problema no es la falta de confianza en las capacidades, que claro que está presente, pero el verdadero problema es que sigues intentando demostrar algo que realmente no tendrías que haber tenido que probar. No es algo que constantemente tengas que sentir esa necesidad. Y entonces pueden ocurrir dos cosas. La primera es la procrastinación, ¿no? El quedarte congelado, el no hacer nada porque dices, pues si no lo intento, no van a poder descubrir que soy un fraude. Hablabas de la sobrepreparación, en donde siento que tengo que hacer. Pero está la otra cara de la moneda y que al mismo tiempo, si nos damos cuenta, va de la mano. A final de cuentas, el seguirte preparando eternamente y no tomar acción sigue siendo una forma de procrastinar. Porque es mejor me preparo más y no estoy lista o no estoy listo. Y entonces, pues sucede que procrastinamos la acción, ¿no? El realmente poder avanzar. Y esta otra parte de distorsión en donde decimos, si fracasé, entonces soy un fracasado. Pero si tuve éxito, entonces fue suerte. Somos incapaces de reconocer ni una cosa ni la otra. Generalmente en esta parte de la suerte es, me contrataron porque no había más candidatos. Minimizamos todo lo que nos pueda llegar a pasar. Me eligieron porque tuve suerte. Me salió bien de casualidad, de chiripada. En el fracaso nos hablamos de una manera terrible. Porque estoy segura que si habláramos con un amigo, con un hijo, con una hija, con cualquier persona que amamos, jamás le hablaríamos con esas palabras
como con las que nos hablamos a nosotros mismos. Tendríamos mayor cuidado, mayor compasión, mayor comprensión hacia la otra persona, pero es algo que no nos atrevemos a darnos a nosotros mismos, pero sí a los demás. Y entonces el impostor convierte cada logro en accidente y cada error en identidad. Fíjense qué fuerte. Cada error en identidad. Te identificas, lo haces parte de tu vida hasta que comienzas a despertar y a reaccionar y a decir, hey, aquí estás, ámate, valórate y ve por más. Y viene entonces también la comparación, porque todo el tiempo, y más hoy en día que estamos tan expuestos a través de las redes sociales, creo que siempre nos hemos comparado a lo mejor con personas cercanas, con hermanos, amigos. Sí empezamos como a hacer esas comparaciones y si ahora lo podemos ver en redes sociales, la vida perfecta, la persona que se la pasa viajando, que se la pasa cumpliendo sueños, vidas que pues muy probablemente sí reflejan una parte de la realidad, pero no toda. Y que a final de cuentas cada quien tiene su propio camino, su propio aprendizaje. Está bien desear, está bien el perseguir tus sueños, pero una cosa es perseguir tus sueños y otra cosa es no valorar nada de lo que te sucede. Y fíjate, ahí para que, más que perseguir tus sueños, es provocar que te encuentren tus sueños. Y para que te encuentres tus sueños, tenemos que modificar ese chip, hablando precisamente de las redes sociales y no solamente en el término profesional, el éxito. No vamos muy lejos. Cuando hablamos, por ejemplo, también de los cánones de la belleza, ¿no? ¿Cuántas veces las chicas han arriesgado, han expuesto su salud porque veían a la modelo delgada, que su imagen es muy fit? Y entonces, ¿cuántas niñas, mujeres, se expusieron y teniendo temas de salud para querer verse como esas personas, o el decir, si me compro ese traje, me voy a ver igual que la persona que lo está luciendo? No, a ver, todos somos absolutamente diferentes. Y entonces, por ejemplo, cuando hablamos de las redes sociales, ¿no? Y en términos profesionales, si nos vamos a LinkedIn, no vamos muy lejos. A ver, todos posamos. Todos queremos proyectar una imagen en donde nos queremos ver como la persona exitosa, la persona que sabe y que de alguna forma se han preparado y no sabemos qué es lo que hay detrás de esta persona. Esa persona también siente, también tiene miedos, también tiene heridas. Evidentemente no las vamos a exponer, es algo que vamos a ocultar y que lo que queremos proyectar es otra historia de nuestras vidas. Es una versión más pública en la que definitivamente tú no sabes si la otra persona está en el capítulo 50 de su vida cuando tú estás en el tercero. Cuando estás empezando a sanar, cuando estás empezando ese camino de decir hacia dónde voy, cuáles son mis sueños. Y si ni siquiera te lo has cuestionado, pues empieza por cuestionártelo. ¿Hacia dónde quieres ir? Y entonces empiezas a apuntar, pero que sea suficiente, que cuando realmente lo logres, lo puedas celebrar. Y hablando de las modelos de antes, es que hoy en día sigue pasando. Editan las fotografías para que su caja torácica se reduzca. Ah, claro, ahora con toda la tecnología, tú no sabes qué es verdad y qué no. Yo he tenido también personas que se cuestionan y dicen, ¿por qué mi caja torácica no se ve así? ¿Por qué me veo mucho más ancha? ¿Por qué tendría que ser más pequeño cuando están protegiendo nuestros órganos? Su función es proteger. Correcto. La función, digo, maravillosa la salud y el fitness para lo que es, pero no para demeritar incluso esos logros corporales. Y son chicas incluso fitness, ¿sabes? O sea, en donde lo fitness ya se vuelve un punto de comparación que puede causar hasta trastornos alimenticios. Sí, pero fíjate, además el ser fitness ya no significa el no cuidar tu nutrición, tu salud, una parte integral. Cuido mi cuerpo, cuido mi nutrición. Y hablamos de esa constitución física a la cual cualquier persona quiere o puede aspirar y lograrlo, pero cuidándose acompañado precisamente de los expertos, no lanzarte únicamente de una forma irresponsable. Y todo eso como sociedad nos viene ocurriendo precisamente porque hay una desconexión, ¿no? Hay una desconexión entre la parte real e imaginaria y que también está entre el hacer y el ser. Esa desconexión en donde nos creemos esos roles, y también lo mencionamos en uno de los episodios, que creemos que somos lo que hacemos. Y cuando le preguntas a una persona quién eres, te va a responder, ¿no?
soy psicóloga, soy terapeuta, soy ingeniero, soy arquitecto, soy abogado. No eres ese rol. Ese es tu hacer. Y entonces, cuando tú le preguntas a una persona, llévala a un espacio, fuera de la ciudad, llévala a ese lugar en donde se va a encontrar en un mundo diferente, la naturaleza, el bosque. Y es importante reconectar con la naturaleza. Y cuando le preguntas a esa persona, ok, eres abogado, ¿y quién eres sin ese título? Soy empresario, ok, ¿y quién eres sin tu empresa, sin tus colaboradores? Soy contador, ¿y quién eres Sin la cédula sin profesional. la cédula profesional? Entonces, es ir mucho más allá a ese viaje interior para descubrir realmente quiénes somos. Porque cuando descubrimos realmente quiénes somos, sin duda estos temas ya no existirían, ya no habría necesidad de ponerlos sobre la mesa, de colocarlos. Y sin embargo, como sociedad, hace tanta falta el que haya mayor interés, pero no solamente de los adultos, es un tema educacional. Y cuando tú le das esa formación a un niño, son seres mucho más integrados y que difícilmente se los puede llegar a mover. Y bueno, por ello estamos acá compartiendo y que es importante de verdad interiorizarlos, comprenderlos, entender, para poder lograr ese cambio como humanidad. Ya ni siquiera hablamos como un país, hablemos de la humanidad, hablemos del ser. Claro, porque cuando el valor personal depende exclusivamente del rendimiento, pues la identidad se vuelve frágil. Y me ha tocado ver candidatos que cuando les preguntas quién eres Háblame de ti. y se van principalmente por sí, soy licenciado, abogado, Soy mamá, sí, pero nunca te soy dicen papá. realmente quiénes son, desde dónde está construido tu ser. Cuando estás postulándote para una posición, para otro desafío, en donde sabes cuáles son tus logros, pero cuando te toca platicar de ellos, les es tan difícil el poder clarificar, el poder decir, he logrado esto, cuantificarlo incluso, que la inseguridad se nota. Y esa inseguridad es precisamente porque cuando ya estás en esa exposición, te llegan esas ideas, te asaltan esos pensamientos rumiantes en donde está esa vocecita que te dice, no es cierto, no es cierto, pero hay otra voz que te dice, sí es cierto, porque lo hice y lo logré. Qué complicado, qué complejo es para la persona el poder defender, argumentar y dar de una forma bastante clara qué es lo que ha logrado. ¿Cuántas personas hemos comentado que ya tienen mucho tiempo en la vida pública y que ellos mismos lo han confesado, ¿no? Actores, comentaristas, en donde lo dicen, cada vez que salgo a un escenario, cada vez que salgo a un foro, pues es otra vez ese nervio porque te vuelve y te ataca ese síndrome del impostor. Realmente el tema que vas a tocar lo sabes, lo dominas, te sabes un referente para poder hablarlo, ya comprendiste, ya entendiste el tema. Y entonces llega ese nervio, pero es algo humano. Y aquí no se trata de decir, nadie tiene síndrome del impostor. Entonces, a todo el mundo nos puede llegar a saltar en algún momento la duda, y aquí es importante regresar, reconocer a tu amor propio, esa autovaloración, y reconocer quién eres. Pero cuando lo integras con tal seguridad, es porque ya integraste también al ser. Atenerte también a un principio de realidad, que es lo que decías, ¿no? O sea, es ver la realidad, reconocer realmente lo que has logrado. Incluso también en terapia, muchas veces se utiliza el date cuenta que has superado cosas peores. Date cuenta todo lo que has logrado. Date cuenta hasta dónde has llegado. Retrocede cuando iniciamos la terapia. Retrocede 10 años atrás y date cuenta todo lo que has avanzado. Y ese es el principio de realidad, el realmente integrar y conectar con eso que realmente eres. Y también cambiar esa conversación, porque está bien el reafirmar, pero también nos contamos la historia en el qué tal que no. Y entonces, cuando cambiamos esa pregunta, esa conversación, qué tal que la cambiamos por qué tal que sí. Y no sabemos qué va a resultar, pero ya es un riesgo que estamos eligiendo correr.
y no nos vamos a ocultar detrás de un título, detrás de un hacer, sino que realmente estamos eligiendo con plena convicción qué es lo que queremos ser y hacer. Vamos a hablar de los 5 rostros que podemos identificar en el impostor Sí. y cómo poder empezar a deconstruir ese arquetipo. El primer tipo de rostro es el perfeccionista. Si no es perfecto, es un fracaso. Cuando insistimos en la perfección, que ya hemos mencionado que no existe, te estás perdiendo la oportunidad de descubrir lo extraordinario. Y lo extraordinario no tiene límite. El perfeccionismo te enferma, Te ata. te ata. El segundo tipo, o el segundo rostro, es el genio natural. El que cree que todo debería de salir bien a la primera. Porque me parece que esto es negar completamente la condición de humanos. ¿Cómo crecemos cometiendo errores? ¿Cómo aprendemos a hablar cometiendo errores? ¿Cómo aprendemos a caminar cayéndonos? O sea, primero tienes que agarrar equilibrio y en ese agarrar equilibrio te vas a caer. Es experimentar la vida. El experto eterno nunca sabe suficiente, que era lo que mencionábamos, se la pasan en estudio tras estudio tras estudio y nunca se siente listo, nunca está preparado y efectivamente procrastina porque no quiere ser expuesto, porque es mejor permanecer bajo la oscuridad. El solitario, el que no pide ayuda porque interpreta la ayuda como incapacidad. Esta cuestión de no pedir ayuda, del yo todo lo puedo, yo tengo que poder solo, no quiero sentirme incapaz y por lo tanto no voy a pedir ayuda. No quiere mostrar vulnerabilidad. Y el quinto tipo de rostro es el superhumano. Quiere hacerlo todo perfectamente al mismo tiempo. Cuando hablamos del multitask, yo antes pensaba que era multitask y podría lograr algunas tareas, pero con un precio de estrés impresionante. Pero si terminas muy cansado, muy agotado, pensando que realmente logras una efectividad al hacer varias tareas. Incluso esto del multitask era o sigue siendo incluso motivo de orgullo. Lo vemos en las vacantes todavía. Perfil requerido, multitask, ¿no? Y es un requerimiento de las empresas. Pero es terrible que hoy en día, sabiendo lo mucho que puede llegar a estresar el cuerpo y la mente y el impacto a nivel cerebral y neuronal que puede tener un multitasking, es sumamente potente. Te destruye, o sea, genera estrés, te genera incluso esta frustración de decir, no puedo con todo, pero tengo que poder con todo, entonces soy un inútil y entonces te sigues reforzando esta incapacidad y esta máscara del impostor. Claro, y es no saber entender y comprender tu cuerpo, porque tu sistema nervioso lo vive siempre alterado. Y quizás también te has dado cuenta en esas noches de insomnio en el que dices, estoy cansado, tengo mucho sueño. Pero precisamente este agotamiento es el que no te permite ese buen descanso. Digo, además de incorporar otras herramientas. Pero volvemos loco a nuestro cuerpo. Hay que saber leerlo, hay que saber entenderlo y saber hasta dónde. Y aquí les hacemos la pregunta, ¿con cuál o cuáles de estos arquetipos se sintieron identificados? Y ojo, súper importante, ninguno de estos arquetipos son su identidad. Estos arquetipos no son una identidad, son parte de lo que hay que reconocer, porque ya lo hemos hablado, para poder sanar, lo primero es poder reconocer y de ahí entender que son estrategias de protección, que son máscaras y que es un mecanismo de defensa y de supervivencia. Máscaras que jamás te van a determinar. Y entonces vamos a la parte poderosa de este episodio, que es el recuperar una narrativa auténtica. Te invitamos a que vayas por un lápiz y papel para hacer el siguiente ejercicio. Busca evidencia objetiva y ese principio de realidad. Pregúntate, ¿qué logros has conseguido? ¿Qué problemas has resuelto? ¿Qué personas has ayudado?
¿Y qué resultados has generado? También importante que puedas reescribir tu fracaso y escribir, fallé, sí, esa fue mi experiencia, pero al finalizar y al concluir este proceso, ¿qué fue lo que aprendí? Y aquí tener siempre presente que lo que te hace fuerte, que lo que te da más valor es precisamente la experiencia del proceso. Cambiar también el no soy suficiente y hablamos de reconstruir nuestras conversaciones. Por todos los días estoy aprendiendo, sigo aprendiendo y fallar es parte del proceso. Y justo aquí es también aprender a recibir. Cuando alguien te felicite, no minimices, no expliques y no justifiques. Agradece. Gracias, te lo agradezco y deja que se integre. Porque quizás la verdadera sanación no consiste en convertirte en alguien más. Quizás consiste en dejar de pelear con quien ya eres. Ve a tu encuentro. Pasamos al cierre y queremos decirte que quizá tal vez nunca fuiste un fraude. Tal vez solo aprendiste a mirar tus heridas con más atención que tus capacidades y tus talentos. Y tal vez llevas demasiado tiempo tratando de demostrar tu valor cuando en realidad ya eres súper valioso con lo que has logrado hasta el día de hoy. Tu valor no nace de tus éxitos. Nace el día en que tú llegaste a este mundo, en tu experiencia de vida. Ahí está tu verdadero valor. Y tampoco desaparece con tus errores. Quisiéramos también saber algo y que nos comenten con cuál de estos rostros se identifican o cuáles creen que lo representan. El perfeccionista, el genio natural, el experto eterno, el solitario o el superhumano. Escríbelo en comentarios, nos va a encantar leerte. Y si este episodio te ayudó a verte con más compasión, por favor, compártelo con alguien que sabes que también lo necesita y que no tiene que demostrar su valor para poder sentirse amado. Por favor, recuerda suscribirte, darle like y te esperamos en el siguiente episodio. Nos vemos en la siguiente.